Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto Ángel Fernández. Yo, Mauricio Macri. Yo, Cristina Fernández de Kirchner. Yo, Néstor Carlos Kirchner. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El doctor Raúl Mujica. Si así no lo hiciere, yo, la nación me lo demanda. Dios y la patria me lo demandan. Dios y la patria me lo demandan. Que Dios, la patria y él me lo demandan. Sí, juro. sí juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí juro. Sí, juro. Sí juro. Sí juro. Sí, juro. Sí juro. sí, juro, Sí Sí, juro. juro. sí, juro, Sí juro. Sí juro. Sí, juro. Sí, juro. sí, juro, sí, juro. Hiciste un memorándum con una república teocrática islámica que atentó contra tu propio país. Fingiste una pata rota y te victimizaste para tapar todo. Sí, juro. Perdiste el juicio en multimillonarios con todo el mundo, pero te jactás de ser un máster de la economía especializado en desendeudar al país. Sí, juro. ¿Te metiste en una criptoestafa porque no estabas interiorizado en los pormenores del proyecto? ¡Sí, juro! Hola, soy Agustín Valetti. ¿Sabías que tenías derechos? La Constitución dice que sí. Y yo también. Creo que todo político, vedette o víctima de los dos anteriores tiene derecho a una declaración en sí juro, hasta que la sociedad los consagre o los condene. Y por eso peleo por vos, Buenos Aires. Sí, uno no se hace responsable si un político, vedette o fanático le estafa, extorsiona, persigue o censura. Ellos tienen más derecho que usted a ser como son, y solo la antipatía y la injusticia pueden juzgarlos. Si sufre algún daño colateral en el noble ejercicio de su impunidad, recordamos que es por el bien común, aunque ese bien nunca termine de alcanzarlo. No insista en exigir explicaciones ni espere justicia. Ellos no mienten, solo embellecen la verdad, lo roban, solo redistribuyen lo que alguna vez fue suyo. Así que si se siente engañado, es posible que el problema no sea la política, sino su falta de fe en el maravilloso arte de la manipulación. Buenas. Bueno, ya estamos en un nuevo estudio de A-Streaming, así que ya lo podemos estrenar. Hermoso, la mesa, todo directamente. Y ya nos vamos a conectar con ustedes para ver los comentarios, para ver lo que se vayan sumando cada uno de ustedes en este nuevo ciclo de Sí Juro, más compactado, pero con toda la información, con todas las opiniones y con todas las verdades que siempre te venimos a decir todos los martes de 15 a 17 horas. Incorporamos algunas cositas, quizás este pueda servir como, es el libro, algunos lo reconocerán como el libro de una serie animada muy famosa, pero que puede servir como el libro estandarte de Sí Juro en el que uno pueda apoyar la manito y jurar, como nosotros decimos. Y acá una frase de Lana del Rey, muy famosa y muy llamativa, que a mí yo la quiero dejar enmarcada como parte de la estética de Sí Juro. Vamos a seguir incorporando cosas. Un día tengo que traer una taza, dicho sea paso, porque hay una que es muy característica mía, que yo la tengo hace rato y lamentablemente todavía no la traje. Siempre me olvido. Es como lo de los budines de la señora Evi, que cuando viene, porque hoy tampoco está con nosotros, cuando viene la señora Evi, dice, voy a preparar budines para la producción, voy a preparar budines para todos, y no hay. Y no hay. Pero bueno, a ver, dice, estoy acá para ver cómo han dejado el lugar, dice Cardoso Nicolás. Está bellísimo, sí, la verdad. Yo te digo la verdad, a mí me gustaba el fondo de madera, y también la mesa de madera de antes, que es la misma, solo que ahora fue recortada, lijada, pintada de negro, todo. Pero la verdad que el contraste que tiene la mesa así con este color y este fondito, 10 puntos.
Así que los dos fondos me encantan. Los dos eran muy lindos. Pero bueno, los invitamos, como todos los martes, como todas las veces que salimos en nuestra programación, a poder dejar su like, a poder suscribirse a @eyenvivo en absolutamente todas las redes, en Twitter, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en todos lados estamos, básicamente. Y después también para seguir en particular a Sijuro en sus redes propias también. Estamos hablando de, en el caso de Instagram y TikTok, de sijuro.ok. En el caso de Twitter, SijuroOc, sin el punto. Y en el caso de YouTube, @SijuroArg, ARG de Argentina. Así que bueno, a ver, qué raro la otra faltando, dice Rockero Bonito Educadito. Bueno, les recordamos esto que tienen acá, que pueden mandar su audio a WhatsApp al 11 39 36 6655. No sé por qué lo sigo leyendo de acá abajo, pero en realidad nosotros lo tenemos ya en pantalla todo el tiempo. Así que ese numerito que ven flotando ahí es para que nos manden audios, para que nos manden también, si quieren, si les da vergüenza, quieren escribir algo, quieren mandar un mensaje, una pregunta, que tengan para hacer. Nosotros, antes de pasar a esto que ya lo puse de lo de la apertura de sesiones, voy a poner esto de acá, que es que en unos instantes nada más va a estar con nosotros para decirnos toda su verdad Kitty Sanders, que ya la vamos a presentar bien para que ustedes, los que no la conozcan, puedan conocerla, puedan conocer a lo que se dedica, a lo que lucha, a lo que trabaja. Es una periodista, es una investigadora que tiene un tema muy particular del que se viene dedicando hace muchos años, reconocida en Argentina por distintas partes del arco político, no hay muchas grietas en la discusión, pero queremos conversar con ella y que ella nos pueda contar sobre, bueno, la realidad de lo que ella viene investigando hace mucho tiempo. Así que a ella también le pueden dejar preguntas, pueden aprovechar ahora para buscarla en internet y dejar preguntas. No sé si también en algún momento en el transcurso del programa quieran hacer alguna pregunta para los columnistas que van a venir, obviamente. Gabriel, nuestro propagandista de Occidente para la Cruzada por el Mundo. También va a estar la timba real de nuestro lobo del Merval, Franco Vives. Y también va a estar Retropolítica de nuestro productor de TV Pública, Mateo Rondi. Así que a todos ellos les puedes dejar una distinta pregunta porque tenemos muchos temas para tratar. Con Gaby, ¿cómo no va a ser de otra manera? Vamos a terminar hablando, obviamente, del conflicto cada vez más grande entre Irán e Israel, que un poquito se va a colar en la apertura de sesiones, ahora en lo que vamos a hablar ahora nomás. También con Mateo vamos a estar hablando sobre el otro multiprocesado, sobre, digamos, básicamente las causas que tiene Mauricio Macri, tanto que se habla de, bueno, hablamos de la causa de Cristina, bueno, hablemos de la causa de Macri también un poco, así hacemos un poquito de balance y escuchamos las distintas cosas de por qué se dan estas distintas causas en la justicia y por qué avanzan o no avanzan, digamos, alguna de ellas. Y con Franco vamos a hablar de algo que todo el mundo, creo, sobre todo los que están en blanco, me parece, después no sé si todo el mundo tanto, pero los que están en blanco les va a estar interesando muchísimo, que es saber qué hacer con el aguinaldo. ¿Qué hacer con el aguinaldo? Es el momento de ir pensándolo, de ir planificándolo. Si tenés esa oportunidad, si tenés, no sé, no es un aguinaldo, pero es un bono compensatorio de tu empleador en negro, bueno, perfecto. ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo poder aprovecharlo de la mejor manera para que, bueno, te termine rindiendo un poquito más? Pero bueno, ya haciendo esta meteórica introducción a todos ustedes, recuerden entonces lo que les decía, también en ese número nos pueden, me parece, hasta llamar, ¿no? Todavía no nos pueden llamar, ok. Bueno, pero lo vamos a tener en cuenta. Audio sí, manden audios, todo lo que quieran durar, está perfecto. ¿Está bueno el estudio nuevo? Bueno, espectacular que les guste. Bueno, fue un trabajo de mucha gente, yo no estuve en el medio, yo dije, che, ¿quieren que ayude? Me dijeron, no, estamos bien, pero nada, es espectacular, porque esto lo hicieron en un fin de semana, o sea, cortar esta madera, este hermoso escritorio que tenemos siempre, preparar todas estas placas, sacar lo anterior, un trabajo de limpieza, tenés que airear acá, bueno, todavía hay un poquito de olor a pintura, les tengo que contar, pero muy poquito, para hacer algo que se hizo recién, imposible. Bueno, pero vamos a pasar entonces a esto que les estamos presentando acá en nuestra apertura de sesiones, que es la doble traición kirchnerista. Y algo más, que tal vez algunos sepan de qué se trata, ya lo vamos a ver, que es la corrupción transformadora, un término que, bueno, lo mencionó una
influencer elegida por el kirchnerismo hace mucho tiempo, en su momento sciolista, era muy partidaria de Daniel Scioli, antes de que obviamente Daniel Scioli se sume al armado del gobierno de Javier Milei, el gobierno libertario, tenga su transformación total, digamos, de todo esto. Bueno, y vamos a ver de los que están defendiendo hoy en día a una persona multicondenada, podríamos decir de alguna manera, multiprocesada y multicondenada, que va a terminar pasando los pasillos de la justicia y los pasillos finalmente de, bueno, ni más ni menos que de los penales, porque hasta los fiscales están incluso buscando que no se quede con la prisión domiciliaria, que podría llegar a pedirla por la edad que tiene. Mirá de lo que estamos hablando, una persona que se envejeció prácticamente corrompiendo a la Argentina, utilizando, usufructuando las arcas del país. Y aquí tenemos esta cuestión que estamos presentando, esta doble traición kirchnerista. ¿Por qué hablo de una doble traición? Porque hay dos partes de esta traición a la patria y traición a la humanidad que hacen los kirchneristas, o que hace todo el arco político que termina de un lado o del otro estando cercano a la ex vicepresidenta, expresidenta, ex senadora, ex diputada, ahora no sé si será ex pretendiente de legisladora de la provincia de Buenos Aires por la tercera sección. Bueno, tenemos un prontuario grande de Cristina Kirchner, y esta doble traición habla de ni más ni menos una traición a los argentinos, una traición a la humanidad, en dos partes. Una, por defender la corrupción, defender el modelo delincuencial que le dio a los argentinos tierra arrasada, de la que tanto hablaban en su momento después de ganar en 2019 al gobierno de Macri. Bueno, la tierra arrasada que han sabido dejar tanto en 2015 como en 2023. La tierra arrasada que saben dejar cada vez que les toca estar en el poder, aunque sea un cachito, porque con un poquito de poder estas bestias se encargan de robarle, de desfalcar el erario público de todos, y se empieza a desaparecer, pero empieza a haber una defensa de eso, de esa corrupción, que es esta corrupción transformadora, que dice una antigua adalida del sciolismo, una defensora del kirchnerismo, a ultranza, que ya lo vamos a ver, pero que para los que ya lo saben, es la señora Mayra Arenas, que se haya hecho conocida en su momento hablando de la pobreza, hablando sobre distintas situaciones que le tocó vivir en su vida, y que se convirtió en la defensora del robo a los más pobres, del robo a los laburantes que no pueden ver después de vuelta la plata que ellos terminan gastando en el Estado, porque no la invierten, pues fuera una inversión. Los impuestos que se le saca incluso a las personas que más trabajan y que menos reciben, bueno, por lo menos sería una cuestión, pero no reciben nada. ¿Por qué? Porque, bueno, cada vez se fue cortando más y más la torta entre otras cosas, no es obviamente la culpa nada más del kirchnerismo o de Cristina Fernández de Kirchner, no vamos a caer en ese gorilismo, pero sí del modelo de la casta en el que se naturaliza esta cuestión de te robo 70, pero te dejo con 30, ojo. Y ese 30 me lo tenés que agradecer. Por favor, no te pases de no agradecérmelo, porque si no, viste, hay tabla para estas personas. Estas personas que en este momento se encuentran o se quieren encontrar y estuvieron toda esta semana y todo este tiempo postrados en la nueva casa de Cristina Fernández de Kirchner. Nueva casa que, dicho sea de paso, yo no sabía que estaba en esa casa de Constitución. Ahora de repente Cristina Kirchner vive en Constitución. Yo dije, bueno, vivía en Recoleta, es como que, bueno, supongo que ahora no quiere quedar, tenía miedo de quedar enjaulada entre lo que para ella son viejas gorilas. No sé, como que medio que entre medio de todo eso no quería quedar. Se fue para Constitución, cerquita de Sociales, de mi facultad de Sociales, se fue para ahí a esconderse, a trincherarse, a ver si ahí más o menos a varios que vengan desde zona sur, arreados por los distintos intendentes kirchneristas, bueno, puedan de alguna manera terminar resistiendo con aguante, como en su momento hablaba la militancia más a ultranza del kirchnerismo.
están ahí golpeándose el pecho, están llenando de más ruido y de más roña de lo que Constitución jamás ha visto, porque, viste, Constitución es un barrio que lamentablemente, ya sea por la inacción del gobierno de la ciudad en muchas oportunidades, como también de las malas formas de manejarse de muchas de las personas que transitan ahí, no necesariamente de los que viven, sino de los que transitan ahí por las conexiones de transbordo, por todo. Bueno, terminan ahora con más ruido, con más bombo, con más platillo y con más suciedad en todos lados, digamos, también cuando estamos hablando de un barrio que ya lo vive. Entonces, el kirchnerismo está mostrando su peor versión por todos los frentes, postrados ahí en esa casa, bancando esta ocupación de Cristina del barrio el barrio de Constitución, haciendo todo este berrinche, esta destrucción, digamos, usando, una de las cosas que más me duele decir, pero usando a la Universidad de Buenos Aires como unidad básica. Una de las cosas que en mi paso también por una agrupación universitaria, Avancemos, de la que tal vez en algún momento hablemos, no sé por qué no hemos hablado tanto de eso, pero una agrupación universitaria que a mí me llena mucho el orgullo de participar a día de hoy. Avancemos, una agrupación política que se dedica a enfrentar a todo lo que ha representado la izquierda, el kirchnerismo, el radicalismo, toda la casta universitaria. Bueno, pero que en particular en algunas universidades más que en otras, sobre todo en las facultades sociales, uno ve una connivencia total desde los sindicatos de docentes y no docentes, desde el decanato, desde los distintos espacios del poder político universitario dentro de la facultad. Estamos hablando del centro de estudiantes, estamos hablando del consejo directivo, estamos hablando de distintos órganos en sí, bueno, que en este momento y que hace rato en realidad son utilizados como una forma de defender a los distintos dirigentes de la casta política, llámese Martín Lustó, Emiliano Jacobiti, que hoy en día preside, aunque sea vicepresidente, es el líder real de la Universidad de Buenos Aires, es el ladrón real de la Universidad de Buenos Aires. Cristina Fernández de Kirchner y toda su corte, toda su entelequia han paseado por la Universidad de Buenos Aires, por la Facultad de Ciencias Sociales en particular, Grabois, Guado de Pedro, un sinfín, Catopodis, un sinfín, todo lo que te parezca del prontuario kirchnerista han estado en las facultades sociales, han sido reconocidos, levantados, algunos han sido docentes. Bueno, todo eso lamentablemente está en esa facultad. Pero no es un tema de que no se pueda tener una convivencia con eso, sino es el tema de que directamente es la toma de las facultades sociales. Que te hagan una toma de la facultad por unos días por Cristina Fernández de Kirchner, hasta es lo de menos. La facultad permanece constantemente tomada por estas agrupaciones, por estos espacios políticos afines al kirchnerismo y a la ultraizquierda, porque hace años se manejan así, se reparten el poder entre sí. Un día le toca a la izquierda, un día le toca a unos pseudo radicales kirchneristas con culpa, a otros otro día les toca, como es ahora, a los kirchneristas más radicalizados que ahora también se están paseando por distintos medios de streaming y demás para defender justamente la toma de la Universidad de Buenos Aires, para defender otra de las peores versiones del kirchnerismo y de la ultraizquierda, la toma de las instituciones públicas, la toma de las escuelas públicas, la toma de las universidades públicas. Yo esto lo hago con mucho énfasis porque me da muchísimo asco. O sea, hay una complicidad entre todos estos ámbitos en el que terminan presentando una universidad que no es una unidad básica, digamos, hacia la sociedad, que después sí, tenemos nuestras clases, algunos con mayor presión, algunos con menor presión de las cuestiones que tienen que ver con la ideología de los profesores o demás, pero tenés una gran cáscara en la que todos se van montando ahí para utilizarla de unidad básica, perdón. Ya se me mezclan los conceptos de universidad y unidad. Y bueno, también están ahí, digamos, para esto de lo que hablábamos de las traiciones, están reuniéndose para defender a la mayor traidora a la patria por condena doble, en realidad, que vio este país, porque lo estábamos hablando, la condena que la termina llevando en este momento presa es la de la corrupción, pero hay un sinfín de corrupciones. Y esta corrupción transformadora, que ahora lo vamos a desglosar, es algo que en realidad ya nos tienen acostumbrados incluso en sus peores versiones, en lo que es la muerte, en lo que es el asesinato, en lo que es el encubrimiento del asesinato de argentinos, a fin de cuentas argentinos.
defendiendo a una persona que nos condenó a vivir en la mentira, a Cristina Fernández de Kirchner, escondiendo la verdad de los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA. Ahora que justo estamos hablando también vamos a estar hablando más tarde de los atentados que se están viviendo, digamos, en Medio Oriente, de la guerra que se está viviendo en Medio Oriente, Israel defendiendo su derecho a existir. Y bueno, digamos, esta entelequia de países que reprimen a las mujeres, a los homosexuales, a todo lo que el progresismo después quiere salir a defender. Bueno, estas personas del otro lado, a los que también defienden, ellos defienden la izquierda, el kirchnerismo, defienden a Palestina, pero defienden aún más a su mayor socio accionario, al líder de lo que son el terrorismo que viven los propios palestinos, porque hay muchos palestinos, recordemos, también viviendo en Israel y tratando de escapar de los regímenes terroristas de Gaza y de lo que se vive hoy en día en Palestina. Estamos hablando de Irán, estamos hablando de un país que es enemigo de la Argentina, enemigo declarado, porque para cualquier país, un país que atenta en tu propio suelo contra tus propios ciudadanos, es un enemigo de tu país. Y no porque aparte sea una cuestión cultural de la gente que vive en Irán necesariamente, que toda la gente de Irán piense lo mismo y que sean ellos los enemigos. No, pero el Estado de Irán, la República Teocrática Islámica de Irán, todos los títulos rimbombantes que tienen, bueno, sí es un enemigo declarado de la Argentina. Tienen células terroristas que han sido las responsables de los ataques que hemos vivido los argentinos, que hay argentinos, no solo judíos, o sea, argentinos judíos, si le querés agregar esa otra palabra, digamos, pero también argentinos que no son judíos, argentinos católicos, argentinos que estaban circundando por la zona, personas que tuvieron que vivir un atentado gravísimo contra nuestro país y bueno, obviamente que también contra Israel y contra el pueblo judío. O sea, en todos los sentidos están defendiendo a una persona que traiciona a su patria, que traiciona a la humanidad, que traiciona a los seres humanos, porque una persona que defiende a uno de los mayores enemigos que tiene no solo la Argentina, sino la humanidad en general, un país que ha financiado el terrorismo en cuanto país ha podido hacerlo, estamos hablando de Irán, sobre todo desde la revolución que tuvo en su momento, la revolución de la versión más radicalizada, islámica, el líder supremo, el ayatolá, todo eso que se escucha, que se viene escuchando hace rato, bueno, integrémoslo, hablemoslo, porque de eso estamos hablando, no estamos hablando de cualquier cosa. Y cuando vemos a veces cosas que quedan tan lejos para nosotros, como lo es Medio Oriente, pero que también nos toca de cerca. Nos toca de cerca, ¿por qué? Porque, bueno, hace no muchísimo tiempo, hace muy poco tiempo en realidad, vivimos estos atentados en nuestro suelo, contra argentinos en nuestro suelo. Y esta persona se encargó de hacer un memorándum de entendimiento con los terroristas. Sería algo así como si vos de repente cruzaras por la calle, te roban, te golpean, casi te asesinan, te intentan asesinar, o te violan, y vos vas con tu ladrón, con tu casi asesino o con tu violador y vas y decís voy a hacer un memorándum de entendimiento con esta persona para esclarecer la verdad. ¿Qué verdad podés esclarecer con los criminales, con los que te odian tanto, con los que han hecho todo lo posible para eliminarte? Bueno, lo mismo, una pregunta similar se podría hacer de los que a veces quieren llamar tanto a la paz, creo, entre Israel, Irán y todo Medio Oriente en general, que se olvidan que son muchos de esos países que financian el terrorismo, como es Irán, sobre todo la madre de todas las batallas, la metrópoli de los enemigos de Occidente enfrascados dentro de Medio Oriente. Bueno, es ahí donde uno ve y dice, che, no se puede uno ser amigo del terrorismo, no se puede uno ser amigo de los que te quieren eliminar, de los que militan todos los días, llaman y dicen muerte a Israel, muerte a Occidente, muerte a Estados Unidos, muerte a los países de la libertad. No se puede. No se puede. De la misma manera, no se puede defender a una defensora de terroristas. Una defensora de terroristas de los 70 en Argentina, que también tenían financiación de distintas partes del mundo. Estamos hablando también de la colaboración que tenían con los revolucionarios de Palestina, con Irán, con Cuba, con la Unión Soviética. Bueno, con todo eso,
tenían conexión también esos terroristas. Bueno, una persona que ha hecho su carrera política en defender al terrorismo de los 70, no defender a los desaparecidos, que eso es una cuestión de toda la Argentina, pero que ha hecho una defensa particular de los jóvenes idealistas, de todo lo que fue esa época del mundo, de las primaveras árabes, de la revolución del Mayo francés, y de todo lo que se veía, digamos, distribuido también en Latinoamérica y en el mundo, con los tentáculos tan grandes de la Unión Soviética y de la Cuba comunista, infiltrándose en los distintos países para generar también y sembrar el terror. Bueno, entonces de esas personas no se puede ser amigo, pues son traidores a la patria, son traidores a la democracia, son traidores a la república, son traidores al Estado de Derecho, son traidores a la libertad, son traidores a la división de poderes, por eso quieren una justicia hecha y derecha a imagen y semejanza de lo que ellos quieren. Ellos quieren una justicia que les responda al poder político de turno, una justicia que la pueda poner cualquiera, digamos, el sistema que fue configurado de una manera para hacer un contrapeso entre poder ejecutivo, legislativo y judicial, de repente quieren que se destartale completamente y que la justicia sea un elemento más que responda directamente, no al pueblo de la nación, digamos. En realidad quieren que responda directamente a los caprichos de los tiranos, que no pueda ser un órgano de contralor, de contrapeso, que tarde o temprano haga llegar la justicia y caiga quien caiga, no importa quién sea, de qué lugar sea, de qué espacio sea, qué nivel económico, qué posición política de poder tiene. Bueno, fíjate, una mujer que todos dicen, no, habría que dejarla indultada, habría que dejarla suelta. ¿Por qué? Por el gran poder que tiene. Bueno, pero la justicia no mira si la justicia es ciega. Debería serlo, por lo menos. Lamentablemente, por mucho tiempo sufrió y sufre todavía de muchos embates, de intervenciones del poder político y demás. Hoy en día creo que estamos viviendo una época en la que hay la menor cantidad de intervenciones posibles, sino nulas directamente, por parte por lo menos del Ejecutivo Nacional. Otros son los políticos que tenían siempre sus operadores judiciales escondidos por ahí, ensalzando todo el tiempo para un lado o para el otro. Tipos que están mezclados con los servicios de inteligencia, tipos que están mezclados con políticos de todos los colores. Bueno, a eso es a lo que nos acostumbramos en la sociedad argentina. Lamentablemente. Es a todo esto que venimos hablando, a esta doble traición, a esta corrupción transformadora. O sea, tenemos el video para pasarlo, porque hay una cosa que vamos a ver ahora, que están defendiendo la corrupción de la reina de la casta, de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, como principio de transformación del país. Yo, la verdad, no salgo de mi asombro todavía. ¿Lo podemos ver? Ahí está, a ver. La corrupción de la obra pública, que es la corrupción por la que yo he hablado siempre como que soy pro corrupción, estimula que hagamos todo el tiempo obra pública. Claro. Es decir, algo queda. Si las partes muerden de ahí, bueno, entonces te conviene que haya un montón de esas cosas porque vos mordés de ahí. Entonces es la corrupción o de las corrupciones más transformadoras. Esa es como mi... El roban pero hacen. El roban pero hacen. El roban pero hacen, que lo defienden ya directamente sin siquiera esconderlo. Te hablan de corrupción transformadora. Te dice, por ejemplo, aquí esta señorita Mayra Arenas, te está diciendo básicamente que gracias a la corrupción tiene que haber cada vez más obra, tiene que haber más gasto público, tiene que haber cada vez más cosas que le beneficien a los argentinos. El nivel de locura es demencial. ¿Por qué? Yo realmente no salgo de mi asombro con estas cuestiones. Realmente. Estamos hablando de una defensa. Este es un video que encima es viejo, pero la verdad, el hecho de que haya resurgido en redes sociales me sirvió para esta editorial, para terminar de completar esto, porque es inhumano lo que dicen. Inhumano. No, anti-argentino, inhumano, antivalores, todo lo que vos quieras. ¿Por qué? Porque te están defendiendo que para vos terminar teniéndote poder atenderte bien en un hospital, poder recibir el servicio de asfalto, de agua potable, de cloacas, para vos poder recibir una buena atención, un buen servicio de la educación pública, ya sea en la primaria, en los jardines públicos, en las secundarias y en las universidades públicas, para vos recibir todo eso, tiene que haber alguien que robe.
para que vos puedas tener el edificio, tiene que haber alguien que robe con eso. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué nos tenemos que acostumbrar a ese robo, a ese desfalco del erario público? Aparte, porque ni siquiera está el roba, pero hacen. Pues vos decís, sí, roban, pero hacen. Pero en realidad, si vos me pones una cáscara de universidad pública o una cáscara de hospital público, como hizo el kirchnerismo durante todo su mandato, se cansó de verter cemento lijado por todos lados y hacer cosas que son así para la gilada. Porque para ellos es la gilada. No para mí, no para los que defendemos otras cuestiones. Para ellos que piensan que sus votantes son la gilada, para ellos que piensan que poner un edificio, una cáscara vacía, a la que van con un camión, la llenan de distintos equipamientos que son para mostrar, para una foto, para hacer toda una puesta en escena. Montan todo un hospital, le ponen todo, y después, ¿qué pasa? Y después el camión pasa y se viene a buscar las cosas, vamos para el otro hospital, vamos a sacar otras fotos. Y después te das cuenta de que el gran tomógrafo, el gran equipamiento que tenían ahí, no está. Desapareció, se lo llevaron. Es un alquiler para fotos. Es como estos muchachos, los que viste, capaz alguna vez te cruzaste algún cartel de estos, Enchulame la cámara, son unos chicos que hacen alquiler de equipos audiovisuales para la gente que no los puede comprar o pagar, para distintas producciones. Lo usa mucha gente, incluso personas que trabajan en el cine, digamos, el cine argentino en sí, en general. Digo, parece como eso, vamos con los equipamientos, lo vamos rellenando de acá para allá, y después, incluso los lugares en los que terminan dejando ese equipamiento y no tienen personal. Y voy a decir, pero si no teníamos para pagarle a la gente que va a atender, tengo para pagar esto. Si no tengo, incluso cosas peores, hablando del gasto público en sí. Todo lo que se ha vivido de los ministerios de la mujer, secretarías de la mujer y distintas cosas que solo han servido para robar plata, que no han servido para atender realmente a las mujeres víctimas de violencia, de abuso, de trata. Bueno, justo uno de los temas que vamos a conversar en el programa de hoy. Realmente ¿qué es lo transformador de la corrupción? ¿Sabés qué es lo transformador de la corrupción? Que allí donde hay corrupción, hay un papá que no puede volver a su casa, porque fue víctima de distintas cuestiones que pueden pasar cuando el Estado no invierte, no chequea a las empresas públicas o privadas que tienen que chequear, cuando no se hacen las cosas. Cuando la plata se la gastan en los yates con las amantes. Cuando la plata se la gastan en enmascarar el asesinato de una de sus amantes, como ha pasado, digamos, en el norte del país o en varias partes del país. El asesinato de Cecilia Schwardowski, no me estoy acordando bien el apellido, no sé si lo estoy diciendo bien. Me parece, después lo voy a buscar bien para decirlo, pero saben de quién estoy hablando. De Cecilia, digamos, la que tenía los vínculos con los amigos, con Emerenciano Sena, con el hijo de Emerenciano Sena, con los amigos de Capitanich, con el feudo de Chaco. Bueno, todo eso que fue encubierto por el poder político, por el poder judicial. ¿Y eso qué sale? Sale plata. Sale plata también eso. Plata que después no ve la gente que se muere de hambre en Chaco. La gente que tiene hambre de agua, los niños que tienen hambre de agua. Las poblaciones enteras que no conocen el agua potable. Esto es una burbuja. Este estudio, esta ciudad, un montón de las cosas que vimos acá es una burbuja respecto a lo que viven muchos de nuestros compatriotas en otras partes del norte, del sur y de otras distintas partes del país. Ni siquiera hay que irse tan lejos. Porque ya en una villa miseria, ya en la provincia de Buenos Aires, te puedes encontrar con un montón de estas injusticias. Injusticias que son responsabilidad de ¿quiénes? De políticos ladrones, de políticos corruptos, de quien Cristina Kirchner es solamente la punta del iceberg. ¿Es la ladrona mayor? ¿Es la ladrona de la nación argentina? ¿Es la corrupta de la nación argentina? ¿Es la persona, la madre de la casta? Sí. Fíjate ahora cómo van todos enfiladitos, radicales, kirchneristas, ultraizquierda, todos a defender a Cristina y si no la defienden, a sentir lástima. Ay no, qué lástima la verdad, Cristina, qué lástima. Lástima tendríamos que sentir por toda la gente que no recibió justicia en vida, por la tragedia de Once, por la embajada de Israel, por el atentado a la AMIA, por tantas de las distintas obras inconclusas del kirchnerismo, desde las más chiquitas como que te asfalten tu cuadra o que te pongan una red de agua potable, hasta las más grandes, como el robo con obras que encima después nadie las ve.
el tren bala, tantas otras cosas, sueños compartidos, la causa de las madres, de las chorras de Plaza de Mayo. Pues esas mujeres de madres, de jóvenes idealistas y de toda una cosa bondadosa, no tienen nada. Una persona que se dedica a la corrupción se esconde detrás de una causa noble, como la defensa de un Estado de Derecho, en un periodo oscurantista, digamos, de la nación, en el que lo gobiernan dictadores hijos de puta, bueno, y que después se enmascara en eso, para robarle a los argentinos, para inventarse también desaparecidos truchos, gente que ha cobrado indemnizaciones cuando no tenían ningún familiar hijo desaparecido, no tenían nada. Que se han dedicado a esto, por ejemplo, hablamos de la causa de sueños compartidos, a robarle directamente al Estado para cosas que después nadie las recibió. Las causas de las casitas esas que tenía que hacer Milagro Sala en Jujuy. Todo eso es la corrupción transformadora. ¿A quién transforma la corrupción transformadora que defiende Mayra Arena y que defiende el kirchnerismo? A los pelotudos de los argentinos que tenemos que estar pasivamente viendo cómo los políticos se afanan todo, se justifican de que se afanen todo y que nunca terminen presos y reciban la condena que tienen que recibir por sus actos que ni siquiera son de odio contra los argentinos, que son de traición contra los argentinos. Un corrupto es un traidor a la patria. Aunque no esté condenada en este momento por traición a la patria, por lo que era la causa, por ejemplo, del encubrimiento que estaba haciendo Cristina Kirchner con el memorándum con Irán, aunque no esté en este momento siendo enjuiciada por eso, por los argentinos, Cristina Kirchner en este momento está siendo enjuiciada por ser una traidora a la patria. Porque la corrupción mata, porque la corrupción arruina vidas, transforma, sí, arruinándotela, llevándote a un país de la miseria, a un país que puede llegar de un día para el otro al 50% de pobres, que tiene una inflación descontrolada, que te justifica, no, porque podemos andar con déficit, total, tiramos, y después te lo devolvemos con cosas truchas, con lo ensamblado por Tierra del Fuego, digamos, por todas cosas truchas. Todo lo que te intentan devolver y que en realidad es trucho. Que no es realmente algo que pueda perdurar, solo perdura mientras ellos pueden darle a la maquinita y nadie se les queja del otro lado. Bueno, llegó un momento en el que los argentinos dijeron basta. Basta a todos los niveles de corrupción. A la corrupción que encubre asesinatos, violaciones, trata, tortura y, por supuesto, el robo a los argentinos, a la corrupción que le roba, como estamos diciendo a los argentinos, en todos los niveles del Estado, a la corrupción del gasto público, del déficit, de la emisión monetaria, a la corrupción que empobrece a los argentinos. A todas esas corrupciones, esas distintas corrupciones, los argentinos le están diciendo basta. Y el sistema judicial, por primera vez después de mucho tiempo, está empezando a dar respuesta. Ya se llevó una, quedan muchos más. Y no hablo solo del kirchnerismo. Quedan muchos, pero muchos más corruptos sueltos en la Argentina. Este es un pequeño paso, pero bueno, en algún momento había que darlo. La corrupción es eso que estamos hablando, es esas manos manchadas de sangre que tienen todos estos políticos, los jueces y fiscales que en su momento no la metieron presa, que se dieron ante las presiones del poder político, los periodistas que defienden lo indefendible con todo esto. Son todas estas personas que forman parte del sistema público, político de la Argentina en distintas maneras, empresarios también, los empresarios que curraron con el kirchnerismo y que tienen las manos manchadas de sangre por los accidentes viales, por la obra, digamos, de los trenes, justamente con lo que hablábamos recién, con la tragedia de Once. Con todas estas personas, son personas que son corruptas. Son personas que de alguna u otra manera tendrían que pagar frente a la justicia, frente a los argentinos. Y algún día quizás podamos cambiar esta frase y decir, bueno, la entelequia, el planteo ideológico de la corrupción transformadora se lo van a meter en el orto los violentos, los ladrones, los asesinos. Y nos vamos a quedar
y nos vamos a quedar con la justicia, con la transformación de esa corrupción, de eso que robaron, en justicia para los argentinos. En agarrar esa corrupción, todo eso que se hayan robado y devolvérselo a la gente. Ahora con Cristina están empezando ahí con los numeritos, a ver cuánto nos tiene que devolver. Mucho más de lo que le pide la justicia. Que encima hay que actualizarlo por inflación del dólar de Estados Unidos. Bueno, estamos hablando de un montón de plata. Quizás así se empiece a devolver a los argentinos el sentido de justicia, el sentido de que estamos en un país como la gente, un país que le responde a sus ciudadanos. Esta fue la apertura de sesiones de Sí Juro del día de hoy. Soy Agustín Valetti, por si no me conocen, por favor, suscríbanse, súmense a todas nuestras redes y a las de ahí en vivo también.